grabación. Se supone que está grabando, ¿no? Voy a tener que hacer ya directos para que... Vale, abrimos el primero de todos, el de ficheros 1. ¿Todo el mundo lo tiene abierto? Hago el tamaño de la letra mayor. Vale. Ahí lo vemos bien. Y quitamos esto. Bien. Vale, aquí estuvimos viendo unas cositas nuevas. Estuvimos viendo la clase patch, que sirve para hacer rutas, y la clase file, que sirve para bastantes cositas, para moverte, hacer copias de seguridad, mover un fichero de una carpeta a otra. Pero eso básicamente se quedó un poquito para que sepáis que se puede hacer dentro del código, que todo se puede hacer, igual que si queremos hacer un fichero doc o un Word o un Excel, todo eso se puede hacer desde código, ¿vale? Esto se queda un poquito para que lo veamos, pero esta parte solamente curiosidad, ¿vale? Venga, vamos a irnos a escribir. Fijaros, lo que hemos dicho. Yo tengo mi ruta del fichero, en este caso... La ruta, el fichero está metido en una carpeta, por eso podemos, desde donde estoy, ¿dónde estoy yo? En ficheros 1, este es el punto donde está mi programa, ¿vale? Te metes en la carpeta ejemplo 2 y coger datos, pero si el fichero lo tuviésemos a esta altura, simplemente sería datos.txt, que es cuando estéis haciendo un examen donde tenéis que dejarlo a esa altura, no os compliquéis la vida, ¿vale? Ya la complico yo bastante. Bien, fijaros. Lo primero es la primera clase en este caso. El fichero, ¿lo veis? FileWriter, le meto la ruta del fichero, el fichero que quiero abrir, y acordaros que este era un poquito especial porque podíamos o escribir al final del fichero o machacar el fichero, ¿vale? Con false era que escribíamos al final del fichero, si no recuerdo mal, ¿vale? Si ponemos true, todo lo que hay en el fichero desaparece y empezamos a escribir en la primera línea. ¿Vale? Aquí estamos haciendo la primera fase que os he comentado. Estoy asociando mi fichero a una clase de Java. ¿Lo veis? La primera fase que hacen todos los de ficheros. Y ahora, una vez que lo tengo abierto, fijaros, hago la segunda fase. Ese fichero que ya está apuntando, o sea, ese objeto de Java que ya está apuntando a un fichero, lo meto en otra clase. Eso podríamos decir, se suele llamar la tubería, por donde va a entrar la información, ¿lo veis? Y ya lo tengo. Mi segunda parte, tengo el fichero, lo asocio a una clase y esa clase luego la asocio a otra clase. Y esta clase es con la que voy a trabajar. En este caso, como es para escribir, pues voy a escribir. Como ya lo tengo asociado, es tan sencillo como utilizar en este caso el println y todos los que hemos ido utilizando durante todo el año. Si le dais aquí, ¿veis? Tenemos muchísimas formas de escribirlo. Escribir línea, escribir tal, ¿vale? Escribir cosas formateadas, que hasta ahí no vamos a llegar. A añadir, pero a mí con el print me vale. La idea la tenemos cada vez que yo haga un print línea y ponga aquí lo que quiero imprimir, eso lo va a coger la salida, lo va a pasar por una tubería, por una pipeline, lo pasa por la tubería, se lo pasa a este, y como este ya sabe dónde lo tiene que escribir en memoria, lo escribe, ¿vale? Vemos siempre dos clases que lo utilizan. ¿Alguna duda ahí? Y luego al final dijimos que sí, pero dijimos que podemos hacerle un flush. Un flush era por si quedaba algo en la caché, que lo terminase de escribir y luego lo cerrábamos, ¿vale? De hecho, si no pones el flush, no te quieres el archivo. Y luego simplemente cerramos todo. Aquí, por ejemplo, simplemente he cerrado salida close, pero también debería haber cerrado, que en casi todos los ejemplos, ¿vale? También debería haber cerrado ese. El FB close y la salida close, ¿vale? Como veis es bastante sencillito. Dos clases, las tengo localizadas, ¿vale? Otra forma de escribir, tenemos aquí el escribir, ¿vale? Esto es una forma con una función lambda que tenemos aquí, y eso para cuando hay que escribir muchísimos datos, ¿vale? Esta primera opción sería cuando hacemos un ficherito y hay que escribir poquita cosa,
Pero esta segunda opción es cuando hay que escribir muchísimos datos en muchísimos momentos. Pero también lo tenías hecho con una función de la lambda. Con un for. Luego lo vemos, pero ese puede ser, ahora, a ver, Ese no lo tengo. ¿cuál no tienes? Escribir dos. ¿El escribir 2 no lo tienes? Pues descárgatelo, ¿te lo acabas de descargar? Pues ahora lo subo, si eso, ¿vale? Vale, de todas formas, os comenté que no es el que quiero que utilicemos porque tiene una función lambda, pero sí quiero que sepamos que existe. Fijaros lo que hace. Lo único que hace es un array list de string. Y lo que va utilizando es ese array list, va metiendo las cosas en el array list. Y luego ya cuando quiere guardar algo de verdad en un fichero, utilizamos esta función lambda que no la vamos a analizar, que simplemente con un recorre todas las líneas y las va metiendo en el fichero lambda, ¿vale? Este es por si lo dejé de curiosidad. Sería para momentos de ficheros que es que escribir muchísimas cosas. En vez de abrir el fichero, lo guardo todo en un array list y cuando ya haya que escribirlo, pues lanzo absolutamente todo ese array list. Esto lo podríamos hacer nosotros también, ¿no? Podríamos haber hecho aquí un array list de string donde vamos metiendo todo eso y luego una pequeña funcioncita como esta que le pasásemos al array list el fichero, lo recorre entero y lo grabe. ¿Lo veis? Podríamos hacerlo nosotros también. Vale. Leer, igual, leer ahí. Tenemos varios métodos, pero si lo veis, todos los métodos utilizan igual dos ficheros. Uno para la ruta y otro para hacer la pipeline, ¿vale? Este y este son exactamente igual, lo único que creamos el fichero distinto, ¿vale? A mí el que más me gusta es este método de calling, que es bastante sencillito. ¿Vale? Es más sencillito que estos que vienen de Java, ¿vale? Los que vienen de Java, fijaros, uno para asociarlo al fichero y otro para el buffer. Y luego ya vamos leyendo. Y a mí el que más me gusta de Kotlin es este que ha incorporado, que es muy sencillito. Fijaros, abro el fichero y ya ni siquiera utiliza dos métodos como está haciendo Java, sino que hace un fill write lines, lee absolutamente todas las líneas, las mete, entendemos, a ver, que devuelve fill line writes. Un list de string, ¿lo veis? Que devuelve un list de string. Coge todo el fichero, lo devuelve en un list de string y luego ya como tenemos ese list de string, vamos cogiendo la primera línea y hacemos lo que queramos. En este caso la sacamos por pantalla, pero en otro caso a lo mejor la puedo analizar para coger información. O puedo coger información de esa línea y crearme una clase que sea la que guarde en algún sitio. ¿Sí? ¿Lo vemos eso? Vale. Y este sería exactamente lo mismo que esto de aquí arriba, ¿vale? Pero con una función lambda. Eso simplemente que os suene. Que no nos vamos a meter en funciones lambda, que bastante cosas tenemos. Las funciones lambda son funciones normales. Podemos hacerlo con una función normal, lo único que muchísimo más rápido de escribir. ¿Vale? Luego se ven y muy poquita gente luego las suele utilizar. Los más frikis. Porque el Python se utiliza. Vale. La idea la tenemos, ficheros de texto normal y corriente. Carlos, ¿el resto? Vale. Fichero, venga, vamos a ver el siguiente. El de fichero binario. Vale. Vale. La diferencia de un fichero de texto y un fichero binario ya la explicamos en su día. Los ficheros de texto guardan la información en texto, los ficheros binarios la guardan en ceros y unos. Los ficheros de texto, cuando la abrimos, como el ejemplo con el Wordpack, podemos leer lo que hay porque está en texto plano. Y los ficheros binarios, cuando lo abrimos en Wordpack, el programa que abre el fichero interpreta ese binario y nos puede sacar cosas que no tenemos por qué entender. Hay a veces que entendemos cosas, pero hay otras que nos salen null, nos salen cosas raras, ¿vale? Porque está escrito en binario. ¿Por qué nos interesan a nosotros los ficheros binarios? Entre otras cosas porque vamos a hacer la serialización y la serialización, si no recuerdo mal, se guarda en fichero binario, ¿vale?
Entonces, vamos a verlos un poquito, igual que siempre. Bueno, este es un ejercicio un poco rollo, porque lo que hacíamos era leer del teclado, ¿vale? Y luego tenemos los dos métodos de siempre, el file output string y el data output string. ¿Vale? Para escribir. Fijaros, como siempre, lo que he dicho que hace Java. Tiene un fichero que lo asocia al archivo que yo voy a tratar. Y luego tiene una clase que lo asocia al archivo que va a tratar. Y luego tiene una segunda clase donde le mete la clase anterior que está asociada al archivo. Como lo veis, en dos pasos como he dibujado en la pizarra. El primero para asociarlo y el segundo para trabajar con él. Y en este caso, como ya tengo salida, como es escribir, esto nos olvidamos, porque esto es solamente porque el programa metíamos números por teclado y si metíamos -1 terminaba. ¿Os acordáis del programa? Vale. Y luego, fijaros, ¿cómo lo escribe? Write in, porque en binario, dependiendo de lo que se fuese a escribir, había que decírselo, si es un int, si es un... ¿Vale? Y le meto el número binario. Acordaros que aquí, si queríamos escribir en byte, pues write byte, si queríamos escribir un string, como era binario, ¿vale? Vamos a write, ¿vale? Dependiendo de lo que yo quiera escribir en binario, se lo tengo que comunicar, ¿vale? Para que quede constancia de lo que se está escribiendo. ¿La idea la tenemos? Y ¿En binario es serializable o...? Sí, serializable. Cuando nosotros metamos una clase serializable, lo va a escribir en binario, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando vayamos a meter una clase serializable, ¿cuál vamos a utilizar? El Bright, si no me equivoco, tiene que estar por aquí. Bright Object, este no tiene, o este solo para. A ver, que no sé si es exactamente. Un segundo, la clase serializable, la tenemos aquí. Aquí en el main. No sé si es exactamente la misma clase, no, es object, ¿vale? Pero, yo creo que para serializable es otra clase distinta, ¿vale? Lo que pasa es que serializable sí lo guarda en binario, esta clase también guarda en binario, ¿vale? ¿Javi? ¿Sí? Entonces, estas de aquí no son para clases, pero las clases también se guardan en serializable. Dime, Óscar, ¿qué te pasó? Cuando vas a poner lo de la P en true o false, si lo ponías daba error. ¿El qué de true o false? Para sobreescribir el fichero. Ah, el append. Pero, porque eso te daba error porque para que añadías luego después. Ahora lo vemos. Si lo usabas daba error. Ahora lo vemos. Ahora vemos eso. Vale. Terminamos y ahora cuando lleguemos a serializarlo lo vemos. Y fijaros, para leer de un fichero binario, la clase float input string es la que se me asocia al fichero y la data input string la que hace la tubería, la pipeline para escribir en el fichero. Y luego tenemos igual, tenemos que saber exactamente lo que voy a leer. Sé que si estoy leyendo un fichero binario tengo que saber la información. Alguien me habrá tenido que decir cómo se ha escrito en ese fichero binario. ¿Me entendéis? Entonces, si nadie me ha dicho cómo se ha escrito en ese fichero binario, tendré que hacer un programa para adivinar cómo está escrito ese fichero binario. ¿Qué tendría que hacer? Ir intentando cojo un integer, no, me da un catch. Pues ahora cojo un string, me da un catch. Ahora cojo un doble, me da un catch. Hasta que sepa cómo es la estructura del fichero binario. Son ficheros, si no sabemos la estructura no podemos hacer nada, ¿vale? Es igual que en una base de datos. Si no sabemos la estructura de la base de datos, ¿podemos hacer el SQL? Por lo tanto, la estructura la tenemos que tener. Alguien nos la ha tenido que dar o la hemos creado nosotros y sabemos cómo es, ¿vale? Entonces, en este caso, como sabíamos que era de integer, simplemente leemos los integer, ¿vale? Bastante sencillito. Siempre dos clases. Vámonos al serializable. Vale. Para el serializable, lo primero de todo, tiene que derivar de la interfaz serializable.
Si no hereda de la interfaz serializable, no nos va a avisar, bueno, nos va a avisar si somos capaces de leer bien el error, pero va a empezar a dar un error, ¿vale? Que no se os olvide, si no hereda, va a empezar a dar un error. De hecho, si queréis, podemos quitarlo. Serializable sirve para que el objeto lo puedas guardar en un fichero de texto binario, ¿vale? Si yo, mi objeto, mi clase de la cual voy a hacer objetos, mi clase no es serializable, no, el Java no va a tener la estructura suficiente para poderlo guardar. O sea, una clase se hace serializable cuando voy a querer guardarla en un fichero. En este caso, en otros casos también puede ser cuando voy a querer mandarla por la red, en un cliente servidor también, ¿vale? Dime. Cuando guardas un estante de la clase, de un objeto, ¿qué realmente es lo que se guarda en el objeto? La clase entera. Toda la información que necesita. Como tú la escribes así o no es un string. No, no. Ah, no. Tú no lo ves, se guarda en binario. Si tú abres ese fichero no vas a saber lo que hay guardado ni de cachondeo. Y si luego lo pasas a normal Pues se va a convertir en una clase como esta, con sus métodos y todo. Tú date cuenta que cuando se guarda, no nos interesa saber cómo se guarda, sabemos que se guarda la estructura de un objeto de clase agenda en este caso, y que luego, si yo lo voy a recuperar, tengo que tener esa clase exactamente igual que cuando se guardó, ¿vale? Exactamente igual hasta los mismos métodos, ¿vale? Si estuviésemos en dos ordenadores, que un ordenador pasase y hiciese un fichero serializable, ese fichero serializable me lo llevase a otro ordenador, otro programa, esa clase agenda debe ser exactamente igual en los dos programas. No, se tiene que ser exactamente igual para que él la pueda reconocer. Si no es exactamente igual, y hablo de memoria, pero hasta hablo de memoria, no, hasta los mismos métodos, los mismos constructores, la clase tiene que ser exactamente igual. Si hay algún fallo, no va a poder sacar ese fichero serializable porque no lo tiene, ¿vale? En nuestro caso no hay ningún problema porque como estamos trabajando con el mismo programita, vamos a tener la clase, ¿vale? Pero imaginar que estamos en un cliente-servidor que estáis haciendo por un lado el cliente y por el otro el servidor. Esa clase serializable tiene que ser exactamente igual. Entonces, si modificas algo en el cliente, tienes que ir al programa del servidor y modificarlo, ¿vale? Bien, entonces, fijaros, vamos a quitar aquí si queréis lo de serializable para que veamos el error y lo reconozcamos, a ver si hay suerte. Porque, vale, por los dos puntos, ahí, vamos a lanzarle el main. Más que nada porque a veces estáis programando, se nos olvida lo de serializable y nos volvemos locos. Esto no funciona, pero si lo he hecho todo, si he copiado, si no sé qué. Y se os ha olvidado hacer la clase serializable. Vamos a ver si... Se supone que no debería porque habéis estado estudiando y habéis estado trabajando y lo lleváis ahí los pasos. Pero a lo mejor si lleváis mucho tiempo sin tocar serializable y empezáis a hacerlo y os acordáis, hay a veces que se olvida. Vamos a ver aquí, ¿vale? ¿Veis? Este es el error. ¿Lo veis ahí? No serializable exception. Claro, el objeto no lo puede escribir porque no lo has hecho serializable. Te está diciendo, fíjate, agenda no es un objeto serializable, por lo tanto, no puedo escribirlo. ¿Vale? Si fuese tipo string, no hace falta. Pero un tipo string, ¿qué haría yo? No estaría haciendo un serializable, estaría tirando, seguramente, de un override, un toString normal y corriente, que es tipo texto. Entonces, yo puedo guardar, pero ahí no estás guardando el objeto. Estás guardando los atributos del objeto que luego los puedes recuperar y hacer un objeto. ¿Vale? Pero no es lo mismo. En uno estamos guardando el objeto y cuando lo recuperemos vamos a recuperar el objeto, y en el otro estamos guardando los valores de los atributos del objeto y cuando yo los recupere puedo crearme un nuevo objeto con esos atributos. ¿Vemos la diferencia? ¿Ves la diferencia? ¿Sí? ¿Todo el mundo ve la diferencia de una cosa a otra? Son pequeños detalles y me dices, ¿y qué más da? Sí, pero son pequeños detalles que te pueden servir para una cosa o para otra. ¿Vale? Venga, hacemos esto serializable. Y ahora ya sí funcionaría. Bien, y luego ya lo de siempre, lo que hemos visto. Fijaros.
Bueno, aquí me he creado los dos objetos, como siempre, ¿veis? Dos clases. Una clase, en este caso la affiliate output string, donde yo le digo el archivo donde voy a guardar o del cual voy a leer. Y una segunda clase que me sirve para crear la tubería, la pipeline. ¿Os suena pipeline de Linux? ¿Vale? La tubería en español. Es que esa palabra en inglés es una de las pocas que suena bonita. Ah, bueno, y de Mario Bros, ¿no? Vale. Y aquí hacemos la tubería donde yo le he metido a la clase. Esta tubería es por donde yo voy a pasar la información y ¿dónde la va a guardar? En esta clase. Y como esta clase está asociado a este archivo, pues se guarda en memoria. ¿Lo vemos? Estos archivos de lectura, cuando estamos en cliente-servidor, también se utilizan para enviar la información del cliente al servidor. Al fin y al cabo es lo mismo. Tú envías una información que se guarda ¿en qué? Hasta durante todo el curso le hemos estado sacando la información que por el terminal. Pero ¿qué más me da tener un terminal que tener un fichero, que tener un ordenador escuchando al otro lado? Al final es lo mismo, enviamos esa información, lo único que se guarda en forma distinta, o se escribe o se guarda en memoria o la lee el ordenador que está como cliente, ¿lo veis? Dos ficheros, este que abre y luego ya simplemente voy a escribir el objeto y meto el objeto completo. En este caso voy a escribir dos objetos. Si tuviese un array list, pues recorrería de objetos agenda, recorrería todo mi array list, cogería el primero y lo escribiría. Y si los tuviésemos que sacar, lo haríamos al revés, sacaría el primero y los... ¿Vale? Esto para escribir y para leer exactamente igual. Lo único que son dos clases, es otra clase distinta. Daros cuenta que la de arriba era el filet output string para coger el fichero donde voy a escribir y ahora para leer es la filet input string. ¿Lo veis? Entonces el problema que tenemos aquí es que el nombre de las clases son todos muy parecidos y me los escribiesen en una hoja y me dijesen dime cuál es cuál, te vuelves un poco gilipollas. Pero al final es lo mismo, dos ficheritos. Este asocio y este hago la tubería y ahora para leer el objeto, leo el objeto y lo guardo en una variable que como estamos en Kotlin automáticamente él detecta que es un agente y lo guarda. ¿Vale? Si esto fuese así, haríamos un leer. Como no sé cuántos objetos tiene, ¿qué haría? Un while true y lo metería en un try catch, por ejemplo. Cuando vaya a leer y ya no queden más objetos, me reventará un catch, se va al catch y yo ya recojo en el catch lo que tenga que recoger y hago lo que tenga que hacer. ¿Lo veis eso? Que es como estaba hecho en el examen. Ahora vemos el del examen. ¿La idea la tenemos? Bien, pues ya hemos repasado las tres formas. Fichero de texto, fichero binario y fichero serializable, por llamarlo de alguna forma. Vale. Vamos a ver ahora un poquito de combinación. ¿Dónde lo tengo? Este. Cómo podemos coger de una base de datos y guardar la información. No me acuerdo si guardábamos en el fichero, lo recogemos de la base de datos y lo guardamos en el fichero o al revés. Bueno. Hago un poquito de repaso de base de datos. La base de datos parece ser que tiene una tabla autores. Este es, sí. La tabla autores, acordaros que hacíamos exactamente igual que la tabla, una clase exactamente igual que la tabla. Entonces, entiendo, visto esto y sin ver la base de datos, la base de datos tiene una tabla que se llama autores, que tiene un ID, que será la clave, un nombre, que es de tipo string, y una nacionalidad, que es de tipo string. Me creo su constructor y me creo el toString como siempre. Hay que hacer en cualquier clase. Y luego tenemos la interfaz, que lo que me hace es recogerme todos los autores y otra insertar todos los autores, que este es el que hicimos, ¿os acordáis? Que devolví una array list de autores, de los autores que no podía, si no lo podía insertar porque ya estaba en la clave, ya estaba ese autor y estaba la clave, nos devolvía los que no podía insertar. ¿Os acordáis de ese ejercicio que lo hicimos en clase? Que lo propuso Elena y lo hicimos aquí en clase. Vale, por eso devuelve una array list. Este es el que va, los autores, todos los que puede insertar, y cuando no los puede insertar, los devuelve en una array list. Estos no los puede insertar, haz lo que quieras con ellos. Vale. Y luego, pues esto lo de siempre, hacemos la conexión, cogemos el array list, este es el de, hace un select, ¿vale? Hemos puesto un constante, fijaros, hace este select, aquí hacemos un select y los tenemos todos. Y retorna
autores. ¿Que autores qué es? Una lista de autores, ¿sí? Y luego el de insertar es al revés, le entra una lista y aquí tenemos un insert que los va insertando, ¿vale? Y ahora vamos a ver el de ficheros. Fijaros, ya no hacemos como antes que lo estábamos haciendo en un main y lo escribíamos cuando me hacía falta. Ahora simplemente me hago una clase autores ficheros que, ojo, igual que con la de base de datos, la podemos hacer que sea estática, no habría que crearse una instancia, ¿no? O podemos hacerla que no sea estática, que se cree una instancia. Esta no es estática y la que vamos a ver del examen creo que la hice estática para que tuvieseis un ejemplo de cada. ¿Qué tengo aquí? Pues muy sencillo. Tengo que insertar algo, voy a meter, parece ser que voy a insertar en el fichero autores, el nombre del fichero donde quiero insertar y el tipo boolean. ¿Por qué? Porque parece ser que lo que voy a insertar es, ¿visto esto? ¿Tipo texto, tipo binario o tipo serializable? Texto. Y el problema que tú tuviste en el examen es que quisiste hacer un append en un fichero de tipo... No, sí, yo en el examen no lo intenté. Ah, vale. Eso Pero has intentado hacer un append probablemente en un fichero de tipo serializable que probablemente habrá que ver cómo permite los append. Yo expliqué los append de los ficheros de texto y tú intentaste hacer un append en los ficheros serializables, seguramente. ¿Vale? Bueno, yo lo que hacía sería, o sea, extraía todo y lo metía en una array, le añadía la array y luego lo volvía a hacer. Vale. Y así. Fijaros, aquí parece ser que lo vamos a escribir en un fichero de texto. ¿Por qué? Porque esta clase es de fichero de texto, ¿vale? Y esta clase es de fichero de texto, por lo tanto este fichero es tipo fichero de texto. Simplemente le doy el nombre del archivo y le digo si es true o false, o sea, para añadir o para borrar desde el principio. Lo relaciono con el pipeline y fijaros lo que hago ahora, copiar y ¿qué lanzo? El método print. Pero el método print de autores, ¿qué es? Esto. Esto es lo que se va a imprimir en el fichero, ¿lo veis? No estoy imprimiendo un fichero serializable ni nada, estoy lanzando el toString y estoy metiendo la información, lo que antes le he contado a Carlos. ¿Lo ves eso? Porque lo hemos hecho así, luego lo veremos en el otro que es con serializables, ¿vale? Y ya está. Cuando termino de recorrer todo mis autores, cierro, hago un flush por si acaso, cierro el copiar y ¿qué me falta cerrar también? Que no está cerrado. El fichero, ¿vale? Es el primero que abro, lo suyo sería que sea el último que cierro, para seguir el orden correcto, ¿vale? Y ya está. Recuperar, pues voy a devolver una array list, fijaros lo que hago. Como sé que es un fichero de texto y lo que quiero devolver, fijaros lo que quiero devolver. Quiero devolver una clase. No quiero devolver la información del fichero de texto, sino... Recreo. Un segundo. Quiero devolver la información del fichero de texto, pero, o sea, tengo los atributos, pero lo que quiero devolver son clases. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Con SutString, ¿dónde tengo aquí la información de la clase? Eso es la información de la clase, eso es la información de la clase y eso es la información de la clase. Esto... Para mí, si quiero montar la clase, es basura. ¿Lo veis? Por eso, aquí hago SutString para coger solamente la información y el resto lo tiro a la basura. Y con esa información ya me creo autores y lanzo los autores. ¿Lo veis eso? Aquí no estoy haciendo un serializable, pero implícitamente estoy guardando clases. ¿Lo veis? De una forma, en ficheros de texto estoy guardando clases. Venga, lo dejamos aquí. Venga, seguimos después del recreo. Bien, entonces, fijaros, aquí lo que tenemos en este ejercicio es que cuando hacemos el readline, como os he comentado, lo que queremos devolver es una array list de autores. Realmente queremos devolver objetos, instancias de objetos autores, ¿no? Pero ¿qué tenemos en el TXT?
Este es Diego, espera. Estoy en clase. Esperar que es el jefe de departamento, no sé qué quiere. Vale. Estábamos aquí. Vale, entonces entendemos un poquito lo que estoy haciendo aquí. Aquí simplemente yo solo necesito una serie de datos. Al final voy a crear la clase, pero ¿qué datos necesito de todo lo que tengo aquí? El 1, Gabriel García Márquez y Colombia. Todo lo demás es basura. ¿Lo veis que es basura? Entonces lo único que estamos haciendo aquí es quitar toda esa basura. Le estoy diciendo de la línea, que la línea sería todo esto, ¿vale? Esto es la línea, que es un tipo string. Digo, posiciónate detrás del id y el igual. Y posiciónate delante de esta coma. Y lo que hay entre el id y el igual y esta coma me lo coges. Y lo guardas. Y lo guardas en id. ¿Lo veis? ¿Eso? ¿Veis? Te digo, posiciónate justo detrás de esto. Y te posicionas delante de esto. Y lo que hay entre detrás del id igual y delante de esa coma, me lo coges y me lo guardas en id. Por lo tanto, me coge el 1. ¿Lo veis? Y para el resto de elementos hago lo mismo. Para coger el nombre, digo, te vas a posicionar justo detrás de nombre, comilla, y delante de comilla, coma, n. Por lo tanto, justo se me posiciona y me coge todo esto para el nombre. ¿Lo veis? Y para la nacionalidad exactamente igual. Ya tengo el id, el nombre, la nacionalidad, pues llamo al constructor, le meto eso y tengo ya el autor, y el autor simplemente lo meto en solución. ¿Lo veis? ¿Lo ves, Juan? Esto es porque lo hemos guardado en tipo texto. Si no fuese tipo texto y hubiese sido simplemente guardado serializado, diríamos React Object, lo leería, lo metería y haríamos solución.add y ya está. Pero como este lo hicimos en tipo texto, se ha guardado así. ¿Lo veis? ¿Soluciones son un array list? Solución es un array list, sí, míralo. Aquí arriba lo tenemos. Es un array list de autores, que es lo que vamos a devolver luego al final. ¿Vale? Entonces esto devuelve autores y fijaros, ¿qué hacemos aquí en el main? A ver dónde está. Aquí. Me creo para leer de la base de datos. Al final, como todo está hecho, el programa principal suele ser muy sencillito en Java y en Kotlin. Autores DAO implementación es capaz de conectarse a la base de datos, leer y devolverme. Y autores ficheros es capaz de guardar o leer de una base de datos. Aquí, ¿qué hago? Autores DAO. Todos los autores, ¿qué hace esta instrucción? Se conecta a la base de datos, hace un seller, recoge el record set del seller, los mete todos en un array list y todo eso me lo guarda en C. ¿Qué estoy haciendo aquí en insertar en el fichero? Le estoy metiendo el array list, le estoy metiendo el nombre del fichero, que lo coge de constantes. El nombre del fichero se llama aquí, autores.txt, ¿vale? Y le estoy diciendo falso para que no machaque, para que lo escriba al final del fichero, no lo machaque. Ya está. Meto todo esto y aquí va leyendo el array list, que es el que hemos hecho, y lo va insertando. ¿Lo veis eso? La alerta nacional. ¿Eh? La alerta nacional hasta que no se vacíe. Sí, hasta que no. Eso es para null, para que ignore el null. ¿Vale? Y bueno, y luego os dije en ese día... Ah, no, aquí no está. Vale. Y luego para leer de la base de datos, al revés. O sea, para coger del fichero, recupero las cosas del fichero. El autor es fichero recuperar. Lo va leyendo del fichero, es el que acabamos de ver. El leer, el recuperar, hace el leer del fichero, lo mete todo en un array list. Y ese array list pasa a la base de datos para hacer el insert. Al final estamos utilizando lo que hemos hecho aquí en estos dos ficheros. ¿Lo veis? Queda todo perfectamente estructurado, perfectamente organizado y perfectamente en su clase. Aquí no estaría genial que yo viniese aquí y empezase a abrir un fichero, a conectarme. Para eso me creo la clase fichero. ¿Lo veis eso? Que es lo que os faltó a muchos en el examen. Crear la clase fichero. Vale. Y luego en el examen, vámonos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Lo vas viendo, Carlos? No es tan difícil. No. ¿Vale? Lo que necesitaba refrescar un poco. Claro, no es tan difícil. Lo que pasa es que es verdad que los ficheros, como son tantas clases, al final te da una pereza. Si al final hay cosas que dan mucha pereza, y los ficheros es una cosa que da mucha pereza y parece muy complicado, pero es bastante sencillo. Cuando te quitas esa pereza, es bastante sencillo. Ahora, si te dejas en un documento recogido todo lo que
Yo creo que si lo dejas, lo ves todo y te vuelves loco. Yo creo que lo que tenéis que hacer es localizaros esta clase y esta clase y tenerlas claras. Sí, pero me refiero, copiar por copiar, no. Tú copias, por ejemplo, Claro. file y dices, vale, esto sirve para tal. Claro, No simplemente porque a veces hay mucho código. claro, pero por eso lo que tenéis que saber es entender el código. O sea, al final, aquí tenéis mucho código. Al final, cuando seáis programadores, mucho código se copia y se modifica. Pero claro, hay que saber lo que hace el código. Que a día de hoy tenéis la ayuda de ChatGPT. Cuando no sepáis lo que hace un código, se lo clavéis a ChatGPT y por lo menos os lo explica mejor que yo. ¿Vale? Pero eso lo tenéis que quedar. Esa ayuda la tenéis que tener para que luego saber. Y luego, si tenemos diferentes códigos, en mi cabeza puedo hacer diferentes implementaciones. Ostras, es que aquí me vale esto de fichero y me vale esto de base de datos, lo junto y me sale la tortilla. Bueno, vámonos al último. Vámonos al del examen, que no lo tengo abierto porque no está abierto el del examen. Creo que se llamaba examen abril. Voy a abrirlo y te lo digo. Yo lo tengo como examen abril. A ver, sí. Y yo creo que lo subí como examen abril. Vamos, seguro. Fijaros. Aquí, el de fichero, he hecho lo mismo, he hecho simplemente, en este caso, lo he hecho estático. ¿Veis? ¿Qué quiere decir estático? Alguien que me diga qué quiere decir esto. Javier Velasco. Anda, se me ha ido Alejandro. Después del recreo. Ella, ¿qué quiere decir lo que el compañero quiere? Sí, ¿qué quiere decir el companion object? Bueno, que va a ser un valor que va a estar, o sea, puro. Que los diferentes objetos pueden modificar ese valor y tanto como que tienen ese valor. Vale, y si no es un atributo y es una clase, que todo es companion object. Bueno, pues cuando se modifique un objeto, pues también se modifica la misma clase. Alguien que le ayude. No hace falta crear una instancia de la clase para acceder a la clase. Se vuelve a saber en toda la historia. Claro, no hace falta crear una instancia de ficheros, simplemente si pongo fichero punto lo puedo utilizar. Si no fuese una clase estática tendría que utilizar el constructor para crear una instancia de ese objeto y trabajar el objeto individual. No sé si me he explicado, Javi. Entonces, como este es companion object, ya no, fíjate en este, aquí, como autores fichero no es static, ¿vale? Cuando yo voy a utilizarlo, me tengo que crear una instancia. Sin embargo, en este de aquí, cuando yo vaya a utilizar ficheros, que creo que se utilizaba en el main, no me creo una instancia, directamente pongo fichero, punto, y no tengo que utilizar el constructor ni necesitar el constructor, ¿vale? Eso, evidente, aquí lo podemos hacer para ficheros, está bien hecho, os lo he hecho de las dos formas, y para las conexiones de base de datos también, que yo creo que Elena me lo hacía así. ¿Puede ser que me lo hiciese así? ¿Alguna inserción de base de datos y cosas así? O alguien, pues a lo mejor fuiste tú, vale, no fue Elena, fue Jaime entonces, en el examen. Perfectamente válido. No tengo que crear la instancia directamente, llamo al y como solo quiero utilizar sus métodos, ¿dónde se hace esto? En clases que no van a tener atributos, que lo que quiero son sus métodos. ¿Me entendéis? Por ejemplo, la clase match, que la utilizáis mucho, que la hemos utilizado para hacer el random y todo eso, solo necesito sus métodos. No es una clase que yo tenga que... Vale. Por ejemplo, todo lo de ficheros, yo si estuviese en el examen, una la haría de una forma y la otra la haría de otra. Para decirle al profesor, fíjate lo listo que soy, que se hacen lo de las dos formas. ¿Me entendéis? ¿No? Al final un examen lo que tienes que hacer es aparentar que sabes todo. Si luego encima lo sabes, ya es la hostia. Pero, Luego, entonces, ¿qué nos sirve lucirlo si no sabemos si esto va a valer la pena en nuestro tiempo, ¿no? luego lo hace así y dice... Pero claro, yo también entiendo que así puedes modificar los criterios de evaluación en base a cómo veas que se nos ha dado. los criterios de evaluación son los resultados de aprendizaje. Léete los resultados de aprendizaje y son los resultados de aprendizaje. Son muy sencillos de entender. ¿Vale? Claro, lo que tenemos que hacer es para yo creo que está bastante. Entonces, los criterios de evaluación son los resultados de aprendizaje. Tú te sabes los 7 resultados de aprendizaje. Esta persona sabe insertar, sabe leer
¿Sabe guardar en base de datos? ¿Sabe leer de base de datos? Esos son los que estoy utilizando. De hecho, si lo veis, pongo en todos los exámenes, pongo resultado. En este examen entra el resultado 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Marcador, en este examen, el resultado que está en ningún No van a entrar. En este examen, el resultado de aprendizaje 1 y 2 no van a entrar. Es que si tú estás pidiendo X, yo lo voy a hacer. Dime. ¿Podéis clase también? ¿Eh? Sí. Tú date cuenta que todo lo que tienes en Java lo tienes en Kotlin. Y por ejemplo, no... Porque no da tiempo a darlo todo. Pero si está un poco de... Ya, pero si es que hay muchas cosas que es muy poquito. El problema es implementarlo. ¿Vale? Es que no da tiempo a dar todo. Elegimos una parte para dar e intentamos dar eso. Sobre todo lo Yo por mí os daría... A mí me parece que entendáis el recursivo es súper importante, que probablemente no lo vayas a utilizar, pero me parece que para la mente de un programador que entiende el recursivo es súper importante y no me ha dado tiempo ni siquiera a darlo. Es que hay miles de cosas. Eso lo veo para el año que viene. El recursivo no lo vais a ver al año que viene ni de coña. Pero, por ejemplo, me parece muy interesante entender el recursivo, ¿eh? Que todo lo que se hace en recursivo se puede hacer en iterativo, pero para mentalizar y cambiar vuestra mente me parece súper importante. Pero es que hay tantas cosas. Dijiste que ibas a subir lo de la tecnología. Ah, sí, ahora lo vemos si queréis. Hacemos un pequeño descanso. Dejadme que termine esto. Terminamos el vídeo. ¿Puedes subir algo de recursivo? Aunque sea para mirar? Recursivo, os dije que tengo ejercicios hechos de recursivos con examen en un GitHub mío que se llamará Marciano. No me acuerdo dónde. Vamos a buscar. Ahí tengo subidos ejercicios de Java en recursivo jodidísimos. Porque eran los que hacía yo para la oposición y los subía ahí todos. Y son muy jodidos. Sí, de recursivo, si queréis un día hacemos 10 minutos después de hacer estos exámenes. En junio venís un día y os lo cuento a quien le interese. Venga, vamos a ver esto. Fijaros, entonces aquí, al final, ¿qué tengo que hacer? Que no se me olvide. Guerreras es serializable, pero Guerreras hereda de mujer. Por lo tanto, para no tener problemas y lo estoy construyendo yo, pues mujer lo hago serializable, pero mujer hereda de seres vivos. Por lo tanto, para no tener problemas, heredo. Otra cosa es que hagan una clase que no me lo permitan, pero como yo lo estoy construyendo yo, pues lo construyo como quiero, ¿vale? ¿Qué me va a permitir que seres vivos sea serializable? Que estos datos, cuando yo guarde mi guerrera, no se queden vacíos y no se queden sin valor, ¿vale? Porque realmente estos datos son heredados, son de seres vivos, aunque lo tenga guerreras, esos atributos son de seres vivos. Es verdad que los tiene guerreras, pero son de seres vivos que los ha heredado, ¿vale? Bien, y fijaros, el fichero es muy sencillito. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué quiero guardar? Clases. ¿Cuál tengo que utilizar? El object output string y el filet output string. El filet output para abrir el ficherito donde voy a guardar las cosas, el object output para abrir la tubería y luego simplemente guardar el objeto. Ya está. Todo eso me lo meto en una función, le meto su try y su catch, le meto lo que me va a dar por argumento y arreglado. Y aquí termino de cerrarlo todo y vuelvo a decir que aquí lo tengo en todos, deberíamos de cerrar el FS también, ¿vale? He cerrado el OS, habría que cerrar también el FS, aquí. Cuando quiera, ahí. Vale. No lo voy a cerrar aquí ahora mismo para no perder tiempo. Me está dando el error que no lo tengo aquí arriba declarado, ¿lo veis? Entonces, luego lo cerraremos. Y para leer exactamente igual, ¿qué clases tengo? Tengo que saber las dos clases para leer el filet y el object input. Se diferencia entre aquí es el filet output y el object output y aquí filet input, filet y object input. Me creo el fichero, me creo la tubería y ahora leo el objeto y lo guardo, y en este caso lo estoy imprimiendo. Pero si quisiese guardar en una array list, sería arraylist.add y le meto el objeto y luego devuelvo el objeto, ¿vale? Con esto yo creo que más o menos hacemos un repaso a ficheros. Recordar y vuelvo a insistir, ¿ficheros va a salir en el examen? Sí. ¿Va a salir bastante de ficheros? Sí. ¿Por qué? Porque si no recuerdo mal es el resultado de aprendizaje 6 o por ahí creo, o 7.
¿Serialización va a salir en el examen? Sí. ¿Voy a tener que guardar algo serializable? Sí. ¿Voy a tener que leer algo serializable? Sí. ¿Voy a tener que guardar algo de texto en el examen, en un fichero de texto? Sí. ¿Voy a tener que leer de un fichero de texto? Sí. Más claro no puedo ser y encima queda grabado. ¿Clases? ¿Vale? ¿Van a entrar en un fichero de texto? ¿Eh? ¿Cómo que clases? Claro, porque el libro no... Terminamos vídeo.